extractivismos, yo lo aumenté solamente la S. En Bolivia, estructura económica, relaciones de poder y desigualdades sociales. Y lo veremos a lo largo de la exposición, porque creo que fue un acierto de Fundación Tierra Colocal. Bueno, para empezar, hay una discusión sobre cómo definimos extractivismo. Yo parto de una definición. Primero, extractivismo no es igual que extracción de recursos. Uno puede hacer de extracción de recursos y no hacer o no ser parte del extractivismo. El extractivismo es un modelo de acumulación capitalista. No es el único modelo de acumulación capitalista. Y marco 5 características que ustedes las pueden ver aquí. Algunos otros autores podrán mencionar o enfatizar algunas otras. La primera característica de este modelo de acumulación capitalista es la extracción masiva de recursos para exportar. La extracción masiva de recursos con fines de enviarlos al comercio exterior. Extraer 20 árboles no lo hace a uno parte del modelo extractivista. Está realizando una actividad de extracción. En cambio, deforestar cientos o miles de hectáreas para exportar madera a la China, eso sí, es parte del modelo extractivista. La otra condición es que sean materias, lo que se exporta, que tenga bajo procesamiento. O sea, que no estén totalmente industrializadas. Pueden tener cierto grado de procesamiento, pero es bajo. El tercer elemento es quizás el más clave. No solamente que se exporta de forma masiva, con bajos niveles de procesamiento dichas materias, sino que están subordinadas a cadenas de valor que están controladas por grandes corporaciones transnacionales. Corporaciones transnacionales que no solamente compran, sino que proveen muchas veces los insumos, la tecnología, los mercados. Entonces, un extractivista no es un extractivista boliviano en el éter, no. Un extractivismo en Bolivia es una cadena que es parte de un conjunto de cadenas que están controladas, mientras más vamos arriba en la cadena, por estas grandes corporaciones. Estos extractivismos tienen altos impactos sociales y ambientales. Muchos los ha mencionado Raúl, y podremos hablar más de ellos. Y el quinto elemento es que el extractivismo no es solo un modelo económico, implica la construcción de una ideología, de una mentalidad, de una institucionalidad, de una superestructura, de una cultura, dirían algunos. Un extractivismo en ese sentido es un modelo de acumulación capitalista, pero que cumple con todos estos parámetros que he mencionado aquí. Ahora, cuando hablamos de... pasé mucho. Bueno, hay extractivismos según el tipo de recurso, ¿no? Digamos, los más clásicos son los extractivismos de recursos no renovables. Minerales, petróleo, son los clásicos extractivismos que ya existían en tiempos de la colonia, en tiempos de la Revolución del 52, etc. Pero hay también nuevos extractivismos. Algunos los llaman, son los extractivismos de los recursos renovables. Hay el extractivismo vinculado a actividades agropecuarias. La soya es parte de un modelo extractivista. La exportación de carne de ganado bovino es parte de un
de un extractivismo de recursos renovables. La cosa se va a complicar. En Bolivia veremos, hemos tenido un experimento de ir hacia un extractivismo a partir de la hidroelectricidad, que era la exportación de electricidad en grandes cantidades a costa de inundar una parte muy importante de la Amazonía. Es otro tipo de extractivismo. Está utilizando el agua para generar un commodity. Ese commodity es la electricidad y va a generar un impacto fenomenal. Y aquí la cosa se complica porque, ojo, el turismo puede ser un extractivismo, sí puede, depende de su escala, depende cómo esté orientado. Las energías renovables pueden ser parte de modelos extractivistas, sí. Si lo que se hace es inundar de paneles solares o de aerogeneradores de forma masiva con fines de exportación de electricidad, aunque utilicemos una tecnología solar que podemos decir es renovable, no, empieza a tener unos impactos ambientales terribles. La energía solar, cuando uno la utiliza de forma masiva y a una escala, como podríamos decir, ocurre también cuando se hace la explotación a cielo abierto de una mina. Entonces, la escala es muy importante, el destino y parte de qué cadena de valor estamos hablando. Y yo dejo ahí que estamos ahora trabajando en la Fundación Solón, que hay otro extractivismo muy interesante que se está desarrollando, es distinto, que es el de los datos, donde esta vez el recurso no es un bien material, sino es la información que todos brindamos y de la cual se apoderan ciertas corporaciones, la procesan, la analizan, y hoy día tiene un valor, un impacto y unas posibilidades tan grandes o más grandes que muchos de los recursos naturales de los que estamos hablando. Pero lo dejo abierto para mostrar la complejidad del tema. Ahora, si me ayudan pasando. Bueno, ahora hay diferentes extractivismos, y aquí lo digo, según la relación con el Estado, con las corporaciones, o sea, con el sector privado, y con la ilegalidad o la informalidad. Desde mi punto de vista, hay un extractivismo neoliberal, ¿no? Que es muy clásico, uno lo puede ver en Chile, en sus acuerdos con la minería canadiense, que van, llegan, explotan a cielo abierto, ¿no? Y es una empresa privada, es una concesión, etc. Pero existe el extractivismo populista, y hay que no ponerle nombre, porque no podemos jugar, porque ese es el extractivismo que nosotros hemos vivido los últimos, ¿cuántos años? 15, 16 años. Ese es un tipo particular, que tiene una relación muy particular entre Estado, sociedad, y que tiene una ideología, ¿no? Muy interesante. La vamos a ir desarrollando. Y hay el extractivismo que yo le llamo salvaje, ¿no? Que lo más cercano a este extractivismo salvaje para mí es la minería cooperativista del oro, donde eso es la ilegalidad, no hay el cumplimiento de las reglas, y la destrucción pasa a ser masiva, incontrolable. Todos estos extractivismos, sin embargo, tienen un elemento en común, ¿eh? Todos forman parte de cadenas de valor que están controladas por grandes transnacionales. Detrás de los cooperativistas mineros vamos a encontrar a las 6, 7 grandes comercializadoras de oro, a las muy pocas empresas que proveen el mercurio. Detrás del extractivismo populista en hidrocarburos, en el caso boliviano, vamos a encontrar a la Repsol, a las empresas petroleras. Es decir, ojo, todas se conectan con cadenas de valor a nivel internacional. Lo hacen a veces de diferentes formas, y esa es una cuestión que hay que precisar
porque hay que entender cada extractivismo para ver qué estrategia nos damos para confrontar. Esta vez funcionó. Bueno, todos conocen, esto es del gobierno. Así era nuestra idea del modelo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, y yo fui parte del gobierno, y yo estoy aquí para dar la cara y autocriticarme, porque hay que ser sinceros. Tuvimos aciertos y grandes errores. Empiezo por los aciertos. Creo que fue buenísimo la renegociación de contratos con las empresas hidrocarburíferas, petroleras. Permitió una recuperación mayor de la renta a favor del Estado. No fue en estricto sensu una nacionalización, pero fue una suerte de nacionalización que permite la recuperación de esos recursos. El plan original, que era la agenda de octubre también, en esto estuvimos todos metidos en la agenda del gas, era, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nacionalizar el gas. Una vez que el gas es del Estado, vamos a utilizar ese gas para venderlo, ganar nosotros, lo industrializamos, no vamos a vender solamente gas, vamos a vender materias que vayamos industrializando a partir del gas, y así tendremos más dinero y daremos beneficios económicos, generación de empleo a toda la población. Ese era nuestro paradigma que surgió aquí en la guerra del gas, ¿no? Y en parte el modelo desarrolla eso. ¿Cuál es el tema que ha ocurrido? Es que sí, se obtienen recursos de los hidrocarburos, se logra redistribuir en parte, los procesos de industrialización no son bien seleccionados ni escogidos, y ahora lo que empieza a ocurrir es que se derrumba el gas se hace gas. Nuestras exportaciones, el 2006 cuando empezamos, pueden ver, el gas natural vendíamos menos, casi una tercera parte, un poquito menos de una tercera parte de lo que hoy día se vende. Vendíamos 4.153 millones, ahora el 2022 hemos vendido 13.656. Pero en ese entonces el 48% era gas. El zinc, la plata y el plomo 19%, los derivados de soya eran el 9% y el oro metálico era el 3%. Eso era el 2006. Ahora en el 2022 lo que ocurre es que tenemos el gas, su participación en las exportaciones ha bajado al 22%. El oro metálico de 3% ha subido al 22%. Zinc, plata y plomo ha subido un poco. Derivados de soya, una alza de 9% a 14%. Entonces, uno diría, ¿qué está reflejando esto? La participación del gas en las exportaciones ha bajado. ¿Y qué ocurre ahora? Esta gráfica nos muestra lo que está pasando. La gran línea azul que ven arriba son las exportaciones. ¿De qué? De gas natural y bien poquito de algunos combustibles que se fabrican. Básicamente es gas natural. La de abajo, la anaranjada, es la importación de gasolina especial y diésel. Durante todos estos años, siempre las exportaciones estuvieron muy por arriba de las importaciones. Hasta el año 2021, que prácticamente llegaron a estar tas con tas, y el año pasado, el 2022, hemos importado redondeando, 1.400 millones de dólares más de lo que hemos exportado. O sea, este modelo hizo agua y ha dejado de ser sostenible. Era solo sostenible y fue sostenible hasta el año 2014, y ya en 2015 la cosa se vino para abajo, como pueden ver ustedes.
porque cayeron las exportaciones. Este nuevo escenario obviamente plantea el fin. Para mí no es un hecho coyuntural, es el fin de la agenda del gas de octubre. Ese paradigma que teníamos, ese ideal, esa visión, fracasó hace tiempo, no nos dimos cuenta, y ahora vamos a aterrizar en un aterrizaje de esos forzosos y con peligro de una catástrofe. No es posible mantener una importación de diésel y gasolina que esté $1.400 millones por encima de lo que exportamos en términos de gas natural. En términos del subsidio a la gasolina y al diésel, según datos oficiales, los otros eran datos del INE, el subsidio, que era de 2016, en el 2016 era 204 millones, ha pasado a 1.713 millones el año pasado. O sea, ha crecido más de 7 veces en estos 6 años. Ahora, ¿cómo enfrentar esta situación? Y aquí hay la discusión entre la posición del extractivismo neoliberal y del extractivismo populista. El extractivismo neoliberal dice, el error está en ¿qué? En no haberle dado más libertades, beneficios al inversionista privado. Porque si el inversionista privado hubiera venido y hubiera invertido, aquí se hubiera encontrado más gas, más petróleo, y no estuviéramos en esta situación. Solución que plantean: darles las máximas condiciones al inversionista extranjero. Algo que ya el gobierno de Evo Morales intentó hace varios años atrás, porque si vemos, los beneficios al sector hidrocarburífero extranjero han venido mejorándose durante ya varios años, pero el resultado es que el mar de gas no hay. Entonces, vamos a confrontar este extractivismo con un extractivismo mucho más neoliberal. Eso es lo que nos plantea la oposición de derecha. ¿Qué nos plantea el extractivismo populista? El extractivismo populista no piensa en la economía, piensa en permanecer en el poder. Esa es la tragedia. Entonces, para Luis Arce, lo fundamental es: ¿cómo hago para llegar al 2025 y que no me hagan caer antes? Entonces voy a mantener la estabilidad de precios, la estabilidad del dólar y la estabilidad del subsidio a como de lugar. ¿Cómo? Endeudándome, buscando más créditos externos, aunque las tasas de interés están subiendo de los nuevos créditos. Y esto dará resultado, no va a dar resultado, puede ganarnos unos cuantos meses, quizás años, y después esto se viene abajo. ¿Qué plantean ya algunos, mucho mejor que yo? Hay que ir, por ejemplo, a una eliminación progresiva y focalizada de los subsidios. Yo creo que es inevitable, porque es 2 más 2 es 4, y si te da la suma 3, pues algo está mal. Ahora, ¿cómo se hace para que esta eliminación progresiva no afecte a los sectores populares y afecte más bien a aquellos sectores de mayores ingresos económicos que se han beneficiado terriblemente de este extractivismo populista, como son, por ejemplo, los grandes empresarios de la soya, que han gozado durante más de una década de increíbles subsidios al diésel? Y sin embargo, lo que pagan en términos de impositivos, de regalías, etc., es una miseria. Entonces, hablar de extractivismos para bajar a la realidad nuestra es hablar: ¿qué hacemos ahora frente a esta realidad? Este es uno de los puntos, lo dejo aquí para avanzar. La propuesta del gobierno, vamos a resolverlo con agrocombustibles. El gobierno dice, hubo 2 olas. La primera ola la inició
Evo Morales, el 2018, él dijo, bueno, vamos a traer etanol, con etanol vamos a bajar la importación de gasolina especial. Según estos datos, esa grafiquita que está ahí, resulta que no han contribuido sino a reducir el 1,5% del consumo de las importaciones, y mucho menos porque solamente una parte de esta gasolina es realmente etanol. O sea, ser francos, la teoría del etanol fracasó. No ha logrado tener un peso significativo en la sustitución de importación de gasolina especial, que es una de las fuentes de esta tijera que hemos visto entre importaciones y exportaciones. Ahora, nos propone Luis Arce una cosa distinta. Dice, vamos a ir a una segunda ola. Esta vez ya no va a ser de etanol, va a ser de biodiesel. 2 plantas de biodiesel, una de HBO, y vamos a sustituir el 43% de las importaciones de diésel para 2025. Bueno, si fuera así, por favor, ¿no? Sería bueno, 40, o sea, en el medio de esta crisis, pero la realidad es, hemos hecho sumas y restas, vamos a sacar una publicación sobre esto. Ya en el mejor escenario, olvidándonos de impactos ambientales, sociales, lo que sea, no van a llegar sino al 30%, y además es imposible para el 2025. No da. Y hay temas muy complicados en esto, porque ¿cuál va a ser el costo de producir ese biodiesel versus lo que tú vas a dejar de importar? Ya, vas a dejar de importar, pero si tu costo de producción en Bolivia va a estar por $1.50, ya no sacarás dólares afuera, pero vas a tener que sacar ese mismo monto de dinero para pagarle a alguien aquí en Bolivia. Y no hay estudios que demuestren por parte del gobierno que el costo de producción de este biodiesel estará por debajo del precio de compra al que actualmente accedemos nosotros. Y bueno, no hablemos de los estudios de evaluación de impacto ambiental. Lo más, digamos, moderado es un impacto de 250.000 hectáreas. Pero podría ser mucho más. El gobierno no clarifica cuánto va a ser de palma africana, cuánto va a ser de morococó, es decir, de cuánto va a ser de jatropa, cómo. Pero esta es una de las consecuencias de no haber tomado las medidas a tiempo en relación al tema de los hidrocarburos. Como este escenario ya se lo veía venir, el año 2014, el gobierno se lanza a una perspectiva que es, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Caen las exportaciones de hidrocarburos, vamos a volvernos exportadores de electricidad, señores. Aquí tenemos los ríos, un potencial increíble, y proponen hacer 4 mega hidroeléctricas. Chepete, Bala, Rositas, Cachola Esperanza, la Binacional, que iban a inundar 1910 kilómetros cuadrados. El impacto en términos ambientales, sociales, era espeluznante. Pero había un problema. El costo de producción de estas mega hidroeléctricas estaba por encima del precio de compra en Brasil. Entonces no habían contratos. ¿Por qué no siguieron con el proyecto? Gastaron la plata en hacer estudios, a pesar de que el primer estudio que hizo Geodata ya les dijo, saben, su costo de generación en el Bala está por encima de los precios en la región. A pesar de eso siguieron insistiendo, porque cada contrato de evaluación de impacto ambiental te da unos 10, 12, 14 millones de dólares. Para los que lo van a hacer es un negocio redondo. Entonces esto fracasó. La única exportación que tenemos de electricidad ha empezado hace apenas unas semanas, es a la Argentina. Pero miren lo que hemos tenido que hacer con la Argentina, ya es de ciencia ficción. Nosotros hemos construido la línea eléctrica en territorio argentino.
No es que la Argentina ha construido su línea, no, nosotros lo hemos construido, con nosotros, con nuestra plata. Hemos creado una empresa que se llama ETASA para construir. Y la Argentina no ha dicho, bueno muchachos, qué geniales, les voy a comprar por 10 años a este precio. No, la Argentina nos va a cobrar spot, que quiere decir, cuando necesite nos compra, cuando no necesita no nos compra. En invierno nos va a comprar, porque obviamente ellos necesitan energía. ¿A qué precio? Es una incógnita hasta ahora. Es un precio que incluye el gas que está subsidiado para la generación eléctrica en Bolivia o no. Porque obviamente no le podemos vender a la Argentina al mismo precio que consumimos nosotros electricidad a gas en Bolivia, porque aquí en Bolivia el gas está subsidiado para la electricidad. Hay una evaluadora de riesgos que ha ido solamente a evaluar a ENDE y ha dicho, wow, producto de este contrato hay que bajarle su categoría de, creo que de B a C. ¿Por qué? Porque la Argentina además no es un buen pagador. Y además, ¿cómo le va a pagar en dólares? ¿O le va a pagar en pesos argentinos? Es un drama. Bueno, en eso ha quedado todo el tema de la exportación de este extractivismo fracasado a base de hidroeléctricas. ¿Qué pasó con el tema de las energías renovables en Bolivia? Si nosotros vemos esta curva, eso soy yo. Esa es la exportación de gas, ¿no? Y aquí abajito, aquí está las hidroeléctricas, tan chiquitito que no lo podemos ver porque lo hemos puesto aquí al lado. O sea, mientras estamos casi en 140,000 miles de barriles de petróleo en términos de gas natural, la energía solar y la energía eólica están en términos de 155, 40, son pequeños, tomando en cuenta toda la matriz energética del país. Tomando en cuenta solamente el sector eléctrico, su participación llega a aumentar hasta un 5%, y la pregunta es, ¿por qué no lo hemos despegado? ¿Por qué, a pesar de que en Bolivia tenemos una radiación solar espectacular? Yo he llegado a una conclusión, ustedes dirán, y es porque por este hiperestatismo que tiene el extractivismo populista. Porque ¿qué había que hacer? Había que decir, miren, vamos a generar energía eléctrica a nivel comunitario, a nivel residencial, que las comunidades entren a generar energía eléctrica con paneles solares. Invertimos para descentralizar la generación de energía eléctrica en Bolivia. Pero no, la idea era estatista. Eso es competir contra la empresa estatal de electricidad. Y nos tomó años. Recién el año pasado se ha permitido la generación distribuida, y en la generación distribuida uno la puede hacer ahora, pero te pagan mucho menos de lo que tú pagarías si consumes esa energía eléctrica. Entonces, yo digo, cuando pensamos, hay tres alternativas: la privada, la estatal, y lo que muchos le denominamos los comunes, los emprendimientos de tipo social, que en el caso de la energía eólica y solar, sobre todo solar, se pudieron hacer y no se han hecho, y ahora son muy difíciles de hacer porque hemos creado este fenómeno. La línea azul o lila es la capacidad instalada, y la línea anaranjada es lo que consumimos. O sea, actualmente tenemos una sobrecapacidad instalada, porque hubo la fiebre de pongamos plantas sin antes saber qué íbamos a hacer, a quién le íbamos a vender. Y ahora tenemos como 3.300 megawatts de capacidad instalada de generación eléctrica, más o menos un 65% es a base de gas, y resulta que solo consumimos la mitad en el máximo momento. Voy avanzando rápidamente. Bueno, no puedo hablar del litio, pero tampoco me puedo ir de aquí sin mostrar algo. Además que ahí la tengo a una amiga que va a ayudarnos.
es el tema del litio. Y vamos a una desnacionalización del litio. No voy a hablar de los chinos, no. Voy a hablar de que estamos yendo del extractivismo populista al extractivismo neoliberal, y en esto coinciden el movimiento al socialismo de Arce, el movimiento al socialismo de Evo Morales y Comunidad Ciudadana. El proyecto de ley que lo tienen aquí a la izquierda está firmado por una senadora del MAS, y este otro está firmado por 5 diputados de Comunidad Ciudadana, que proponen ambos proyectos que son idénticos. Es el famoso proyecto de ley consensuada, que lo consensuaron en 2 días. Y nadie habla en la prensa. Y lo más grave está en estos artículos, lo que van a abrogar. ¿Qué quieren abrogar? Quieren abrogar nada menos que el artículo 26 de la ley 535 de minería y metalúrgica. ¿Qué dice este artículo 26? Dice: el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante ley, podrá reservar minerales estratégicos para explotación exclusiva por parte de empresas estatales, respetando derechos preconstituidos o adquiridos. Se declaran como áreas reservadas para el Estado los siguientes salares y lagunas saladas: Uyuni, Coipasa, Chihuahua. Nombra 28 salares y lagunas saladas. Lo que está planteando esta famosa ley consensuada es fin a las áreas de explotación exclusiva por parte del Estado en 28 salares y lagunas saladas. Esto es gravísimo. Y tenemos una locura. Potosí, comité cívico pidiendo que se apruebe esto. Frutcas, que responde a Evo Morales pidiendo que se apruebe esto. La senadora, que el sector vinculado a Arce, también se moviliza para que se apruebe esto. Una locura. Y no hay discusión. Yo creo que alternativas al extractivismo parten por ver y analizar estos temas. Avanzo muy rápidamente. Este es el tema de la soya. Como ustedes pueden ver, entre 2005 y 2018, en relación a los otros, la soya es lo que ha crecido. Miren, los otros productos se quedaron casi estancados. El cultivo de la soya del 2005 al 2018, miren lo que pasó con la papa, no creció casi nada. Las importaciones han ido creciendo totalmente de alimentos. O sea, porque la lucha contra el extractivismo no es teórica. Yo tengo que producir más alimentos para consumir. Si cada vez yo voy a depender de alimentos importados, estoy cayendo presa más de esta lógica. La línea amarilla era la soya convencional. Para el año 2012 ya no hubo más soya convencional. Todo es soya transgénica. Esto según datos de la propia ANAPO. Se nos dice, pero la soya transgénica es genial, su rendimiento es fabuloso. Pero aquí podemos ver que su rendimiento al cabo del año 2019 es más bajo de lo que era el año 2003. Entonces no es cierto eso de que los transgénicos tienen mayor rendimiento. Por favor, son sus propios datos. ¿Y quién es el dueño de esos transgénicos? Ahí. Claro. Y bueno, tenemos el tema de que esto ha llevado a las quemas impresionantes. Del 2016 5 millones, el 2019 5.300.000 y más de 5 millones. Un tema muy interesante, que este es dato del gobierno actual. La mayoría de los incendios se producen en propiedades empresariales tituladas. Entonces, sí, es cierto que hay los asentamientos, es cierto que no estamos de acuerdo con los avasalladores, pero la mayoría de las quemas se producen en tierras tituladas empresariales. Bueno, habría que hacer el cumplimiento de la función económico-social, porque lo que están haciendo es incumplirla de forma flagrante y revertir esas tierras al Estado. Bueno, entro rápidamente a la parte de transiciones. ¿Cuántos minutos más? 10 minutos. Bueno, primero, hablamos de transición porque no se puede decir, ya, hoy dejamos de ser extractivistas. No. Hay que hacer un tránsito para salir del extractivismo. Y ese tránsito implica un conjunto de dimensiones.
una dimensión económica, ambiental, política y social. Y tenemos que ver estas transiciones de forma integral en el conjunto de estas. Yo coincido con Raúl que la principal es la social, no la económica. Todo el mundo cree que el problema es económico para salir del extractivismo, y no. Si no reconstituimos el tejido social, las organizaciones que han sido fuertemente divididas, sumergidas en una lógica clientelar por el extractivismo populista, si no recuperamos ese carácter libre pensante que teníamos en los orígenes de este proceso de cambio, muy difícilmente vamos a poder encarar cualquier otra transición, o cualquier otra transición que encaremos va a ser limitada. Entonces, este tema es, de hecho, el más importante. Veamos, por ejemplo, frente al agroextractivismo, y aquí solamente menciono, no quiere decir que ahí están todas las medidas ni nada, es solamente para dar un ejemplo. En lo social, tenemos que fortalecer y tener organizaciones indígenas independientes del Estado. Sin organizaciones indígenas independientes del Estado, organizaciones campesinas independientes del Estado, no van a funcionar medidas de transición post-extractivista. Del Estado, de los partidos y de los patrones, ¿no? Es necesaria la construcción de alianzas. No es posible solamente en lo local, hay que construir alianzas con los otros actores. Es fundamentalmente promover más autonomías municipales indígenas, procesos de autogestión territorial, de control territorial, eso que nos comentaba Raúl, de decir, bueno, yo en mi territorio declaro que es zona libre de minería y le pongo tranca y paro a esto, requiere un tejido social que es muy consciente, que se organiza y que tiene aliados que están más allá de su territorio, en las zonas urbanas, etc. Se requieren medidas a nivel político, a nivel legal, sin información, sin transparencia, sin mecanismos de participación y control ciudadanos, es imposible hacer una transición post-extractivista. En el caso particular del agro, estamos hablando de abrogar normas muy concretas que ya las hemos identificado, que son perdonazos a las quemas, multas ridículas, la no verificación de la función económica social, la violación a las áreas protegidas. Es decir, hay un conjunto de medidas que se pueden aplicar, que se deben aplicar. El tema de la consulta para el consentimiento previo, libre e informado es fundamental volverlo a situar donde debe estar y garantizarlo. Y tenemos que cambiar la concepción de la reforma agraria de 1952, que era la tierra es de quien la trabaja. Yo creo que la tierra es de quien la trabaja y la cuida. Y el que no la cuida, la debe perder su tierra, porque no está para destruir la tierra. Y en ese sentido hay que plantearse un nuevo tipo, busquemos un nombre de revolución agraria o como queramos llamarle, para ir a este tema. El tema ambiental, los estudios de evaluación de impacto ambiental se ríen en nuestras caras, no hay, y los que hay son ridículos. Los de los derechos de la madre tierra, yo sí creo que es fundamental, o sea, cada vez estamos terminando un trabajo de análisis de derechos de la madre tierra en ríos y lagunas en más o menos 22 países. No tienen ley de la madre tierra y sin embargo le han otorgado derechos a tal río, derechos a tal costa, y lo han hecho en forma más efectiva, es decir, no solo darle el derecho, sino decirle quiénes lo van a controlar, de dónde van a salir los recursos, cómo se va a fiscalizar, quiénes van a participar en la supervisión. Nosotros nos hemos quedado en el enunciado, y yo creo que es fundamental pasar de ese enunciado a mecanismos, instrumentos concretos para materializarlo. Tenemos un sueño, declarar no líricamente, sino con mecanismos efectivos al río Beni como sujeto de derechos. Bueno, el tema de los transgénicos, estamos al borde de que aprueben otros transgénicos, pero lo podemos parar. El tema de los agroquímicos, o sea, ya es ridículo, o sea, importamos veneno. Hay otros
países, incluso que son progresistas, México, que le han puesto fin a esto, pero en Bolivia no. Y el tema económico, no me quiero detener, muchos que están aquí conocen mucho de estas propuestas que van en términos de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de la agroforestería. Hay que plantearse eliminación a los subsidios al agronegocio, y también producir en función de una salud para una población, no en función de qué vendo más y promover más comida chatarra. Estos algunos ejemplos. Quería mostrar este otro lado. Hay la otra cara. No se puede salir, no hay transiciones frente al extractivismo solo en lo local, ni solo en lo nacional. Las transiciones tienen que ser en lo local, con el control del territorio, pero también en lo nacional y en lo internacional. Y si no trabajamos en esta cadena, es muy difícil que una alternativa positiva que se dé en lo local llegue a sostenerse a lo largo del tiempo. Rápidamente lo de la minería. Miren, así era la minería para ver este ejemplo de lo internacional. Así exportábamos el año 2012, ahora estamos aquí, más de 3.000. El principal producto de exportación de Bolivia es el oro. Pero, ojo, estas 3.000 toneladas es el oro legal. No sabemos la cantidad exacta del oro que sale ilegalmente y que algunos dicen que es esta misma cifra, otros dicen que es 50%, no saben. Pero se dan cuenta el extractivismo del oro a dónde ha llegado aquí. Somos el principal importador de mercurio del mundo y no consumimos ni siquiera todo ese mercurio porque no es posible para esta producción que estaríamos sacando. Aparentemente Bolivia está utilizándose como una base para trasladar gran parte de ese mercurio hacia el Perú y hacia el Brasil. ¿Y de quién le compramos este mercurio? De México. Otro gobierno que ha aprobado salir del glifosato, yo les saludo, bueno, pues hagamos gestiones para poner y regular esto de la compra del mercurio. Pues no tengo tiempo para hablar de todas las consecuencias en la salud, en los animales, en la biodiversidad, es terrible. Entonces, vemos aquí que para tomar este tema del mercurio tenemos que verlo no solo en lo local, sino también a nivel internacional. Estos son los impactos según una investigación que hace la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Y es en 5 pueblos indígenas, y lo que ellos muestran es que si estamos hablando de que una parte es ya una cosa muy grave, han encontrado que en pueblos que consumen mucho pescado, como los Ecejas, pueden encontrarse 6,9 partes por millón. O sea, es inadmisible. Y en otros estamos en 2,7, 2,5, en fin. Que el 71% está contaminado. Bueno, no tengo mucho tiempo, estas son las dragas famosas. Yo termino diciendo, tenemos que crear espacios de articulación con otros. Se van a reunir los presidentes de la Amazonía, por ejemplo, ahora, este año, para discutir qué se hace frente a la minería y la deforestación. Nosotros queremos que nuestro gobierno participe con propuestas sobre estos temas. Por eso queremos a todos invitarlos a que sean parte de un proceso que se llama el Foro Social Panamazónico, que no es solamente de discusión, es de reunirnos con los cooperativistas mineros, con las autoridades, para encontrar medidas concretas para hacer frente a este flagelo de la minería. Muchísimas gracias. ¿Qué alternativas tienen los pueblos indígenas si no se adscriben a estas cadenas de valor extractivistas a nivel internacional? Yo diría que tienen la alternativa de sobrevivir, de vivir. O sea, yo creo que la pregunta está un poco cómo opera el extractivismo. Nos ha convencido de que no podemos vivir si nosotros
no estamos en función de estas cadenas de valor pensando en la exportación. Mientras que, por ejemplo, en el caso concreto de la minería, para una ceja el estar vinculado cerca a sectores que están vinculados a estas cadenas de valor, significa que la cantidad de mercurio que tiene en su organismo va a afectar su salud, producir cáncer y afectar a sus hijos. Entonces la pregunta es a la inversa. ¿Cuáles son las posibilidades si somos capaces de ponerle freno? En Guanay estaban, a tal grado llegó la fiebre del oro, que para sacar más oro desmontaron ciertos defensivos. Vino la lluvia y arrasó terriblemente con varias casas. Entonces es obvio que uno tenía que mantener los defensivos. Ahora, yo veo cambios, yo veo, por ejemplo, que hay sectores de cooperativistas mineros que son indígenas también, porque tenemos eso aquí, que a partir de los efectos que sufren empiezan a repensar y decir, ojo, es cierto, hay problemas, queremos discutir. Yo no veo una situación de blancos y negros, no, de buenos y malos. Obviamente hay los que están íntimamente ligados al capital, pero eso no es el indígena, esos son los intermediarios, los que traen la plata, los que traen la draga, etc. Y yo creo que tenemos que abrir espacios de diálogo con esos hermanos, que además son los primeros en absorber el mercurio cuando ellos están haciendo la amalgama del oro. Entonces, sí creo que hay muchas opciones. La primera, vivir. El tema de la pregunta que hace Carmen, yo coincido que, bueno, es probable, hay quienes dicen, de que la razón de por qué estamos importando tanto diésel es porque en el fondo está saliendo de contrabando. Creo que este es un tema sobre el cual habría que hacer una gran investigación, ¿no? Aquí habría que hacer para nuestra amiga una petición en forma escrita muy detallada, porque es muy grave. Yo la única respuesta que he escuchado del lado del gobierno es, pero tendríamos que estar sacando gasolina en tantos carros cisternas que serían colas y colas, porque es increíble lo que ha entrado. ¿Realmente está entrando, está saliendo? No niego de que hay el contrabando, habría que evaluarlo, cuantificarlo y tomar las medidas más radicales, porque si hay ese contrabando, está involucrado directamente YPFB, porque no hay importadores particulares. Creo que la medida de electrificación de automóviles es absolutamente una salida correcta, pero va a tardar. Pero que es una salida, más en un país donde hemos visto tenemos una sobreoferta de electricidad, totalmente. Pero tenemos que ver también qué hacemos con el subsidio inmediato, es decir, este año se puede volver a repetir un escenario de subsidios de 1.700 millones de dólares hasta el final del año. Yo creo que no, Luis Arce con toda su magia no va a poder, es decir, es un agujero muy grande. Tienes que buscar mecanismos de reducir. Es complicado. Hay propuestas de utilizar para qué clase de autos, porque ahora cuando uno va a comprar, uno tiene en su placa qué tipo de auto es. Tenemos que buscar mecanismos. Yo veo realmente fantasioso decir, este año le vamos a tirar otra vez subsidios de 1.700 millones de dólares. Eso sí es fantasía pura. Porque no veo de dónde van a sacar la plata. ¿De un crédito? Si consiguen un crédito de 1.000 millones de dólares, van a bailar de una pata. Pero es 1.000 millones de dólares. El otro lado es 1.700 millones de dólares. Son los subsidios. Ha llegado a un nivel inmanejable.
En la pregunta sobre de Alejandra Sarabia, sobre las alternativas viables en una coyuntura internacional controlada por cadenas de valor. Yo, en primer lugar, ¿qué nos ha enseñado la experiencia de la pandemia? ¿Cuál es la mayor fortaleza? Un país que se puede alimentar a sí mismo. ¿Por qué un país que se puede alimentar a sí mismo es menos vulnerable a las crisis que se vienen producto de la guerra en Ucrania, que tiene unos impactos terribles no sobre los hidrocarburos, sino que impacta sobre los agroquímicos? Entonces, pensar desde el punto de vista, un pensamiento no extractivista, es decir, miren, en vez de estar pensando en a ver qué nuevo commodity, qué nueva mercancía me invento para sustituir al gas, pensaré cómo voy a mejorar este tema de la producción de alimentos que está decayendo por las propias estadísticas que he mostrado. Es decir, creo que tenemos que cambiar el enfoque en las transiciones. Yo no estoy en contra de exportar. Yo personalmente creo que hay que exportar litio. Y creo que se puede generar ingresos a partir del litio. Lo veo absolutamente viable. Pero en ciertos parámetros, con estudios de evaluación de impacto ambiental, garantizando la consulta previa y no cometiendo los errores que se han cometido a lo largo de todos estos años. Pero si seguimos por el camino que estamos, podemos acabar cometiendo un error más grave ahora con esta empresa china y haber perdido esta oportunidad. No estoy en contra de exportar, creo que hay que ser inteligentes, pero hay que ser transparentes y confiar en que la sabiduría está en la participación de todos. La pregunta de Zenobio, ¿no? Los que deberían llevarse el mérito fueron los que descubrieron antes los pozos de petróleo, ¿no? Yo creo que hay un problema que se repite en todos nuestros países a lo largo de nuestra historia, y es la tragedia de la abundancia. Nuestro error cuando llegamos al gobierno fue no decir, saben, los hidrocarburos se van a acabar, son temporales. Debimos haber empezado la transición ya en el 2009, 2010, y no seguir con la mentalidad de no, pues vamos a volver a encontrar más hidrocarburos, a pesar de que el cambio climático y todo lo que está pasando en el mundo indicaba que había que salir de los hidrocarburos. En ese sentido hay dos mentalidades distintas. En el gobierno se alegraría mucho de descubrir nuevos hidrocarburos. Sobre la pregunta de Roger Carvajal, a mí me parece magnífico que estén haciendo eso y que podemos conversar para que podamos ayudar a compartir las posibilidades de esa tecnología con sectores de cooperativistas mineros. Pero viene la pregunta de fondo, ¿no? Y les comento, somos parte de una articulación más amplia que está en el marco del Foro Social Panamazónico, de la Asamblea Mundial por la Amazonía, la Red Eclesial Panamazónica, y se discutió, ¿qué hacemos? ¿Es posible una minería sustentable, responsable en la Amazonía? Y la respuesta fue no. Tenemos que sacar a la minería de la Amazonía. No nos engañemos. Que como medidas de cierta mitigación en esta transición se pueden mejorar las tecnologías para que el daño sea menor, sí, pero que es un cáncer en la Amazonía, los impactos, las huellas, el desastre ecológico que crea y el desastre humano que crea en términos de salud, de prostitución, de criminalidad, es impresionante. O sea,
Eso no significa desalentar ninguna iniciativa de mejorar, y sabemos algunos proyectos que, por ejemplo, quieren lograr tratar el agua para que el agua no vaya al río y que haya menos contaminación. Me parece muy bien. Hay que explorarlo todo, pero hay que saber de que el problema es más que una tecnología, es decir, es toda una cadena de valores, de cómo se trata a la naturaleza, a la mujer. Es decir, es terrible lo que queda envuelto, y lo que tenemos que tener como meta es una transición para ir saliendo más bien. Hay zonas donde no debería haber minería. Yo creo que en nuestras normativas sobre áreas protegidas tenemos un error que permite que haya minería artesanal, entre comillas, dentro de un área protegida donde hay territorios indígenas. Y eso no debería ser así. Deberíamos tener una normativa como la colombiana. No hay minería en un área protegida en un territorio indígena, ¿no? Es decir, las consecuencias, las dinámicas que va a generar eso son incontrolables. El tema del idealismo hacia lo indígena, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que primero tenemos que dejar de idealizar. Todos somos seres humanos y creo que todos tenemos mucho que enseñar, mucho que aprender, muchos defectos, algunas pocas virtudes. Y creo que hay que ser muy concreto, ¿no? Yo cuando ahí en la región, unos compañeros nos decían, sí, el problema es que, ¿por qué aceptamos hacer un contrato con este grupo de mineros? Porque durante años le hemos pedido al Estado que nos construya este caminito y nunca nos lo ha hecho. Ya ha venido el minero y nos ha dicho, si me dejas a mí y te asocias conmigo, yo te voy a construir el camino. Yo te voy a poner la antenita. Entonces, esto nos muestra de que el hecho de que estos sectores de la minería puedan comprar conciencias dentro de sectores indígenas, en algunos casos, no digo en todos, se originan en una suerte de abandono que hay por parte del Estado, del gobierno, de los municipios, que no atienden y no resuelven esos problemas. O sea, el tema de la minería es un problema que está vinculado a educación, a salud, a comunicación, a electricidad, y tenemos que tener una respuesta en ese sentido integral. Es muy importante mejorar las tecnologías, pero por sí mismas no van a resolver el conjunto del problema que le permite atrapar, cautivar estas conciencias. Y sí es cierto, tenemos casos en los cuales se está produciendo. Hay algunos pocos casos donde dicen no queremos nada y no va a entrar la minería. Hay otros casos en los cuales dicen, bueno, hagamos un acuerdo, ¿qué me das? Y yo te dejo entrar. Y tenemos el tercer caso, para ponernos simple, que es a que ellos se saquen la parte del león de este negocio, yo voy a hacer mi propio emprendimiento del oro. Esta situación es muy compleja, pero yo creo que tenemos que intervenir. Vean las imágenes de Madre de Dios en el Perú. Hacia eso vamos, estamos muy cerca. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por último, el tema de la OTCA. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, yo creo que ahora lo que se está discutiendo es que haya una cumbre de presidentes, lo han propuesto Lula y Petro de Colombia, y uno de los posibles temas va a ser la posible renegociación y reconstitución de la OTCA para que tenga un rol más protagónico, porque en verdad el rol que ha tenido
ha sido un rol de muy bajo perfil para la magnitud del conflicto. Y sí creo que hay que hacerlo. Creo que es muy importante que entre todas las personas que estamos aquí, las instituciones, nos unamos para discutir qué va a llevar el gobierno de Bolivia a esta cumbre de presidentes amazónicos en relación a temas como los del mercurio, como la deforestación, como la venta de carne, como la soya, porque creo que tenemos que recuperar ese rol que teníamos antes. Ahora los presidentes o el presidente viaja y nos enteramos por la televisión que había ido. Creo que esta cumbre de presidentes amazónicos es una oportunidad clave para hacer incidencia mucho antes de que esta se lleve a cabo. Muchas gracias.